Cuando yo era chico, no me gustaba tomar la leche. Me daba como dolor de panza. Mis viejos, que eran los dos psicoanalistas, siempre pensaron que estaba relacionado con mi dificultad de elaborar el destete. Hace poco me hice un test genómico y resulta que soy intolerante a la lactosa. Hace ya un par de décadas que podemos leer nuestro genoma, nuestro ADN. Sí, podemos acceder al código para construir nuestro cuerpo. Cuando se secuenció el primer genoma era muy caro, costó más de $1.000 millones. Hoy, leer el genoma de uno de nosotros sale menos de 1.000 y el costo baja año a año. En este contexto, la gran pregunta que me surge es, ¿cómo va a impactar en la humanidad que poder leer este código de la vida esté al alcance de todos? Para responder esta pregunta, les voy a contar algunas cosas que yo veo que están pasando y en las cuales yo estoy involucrado como investigador en bioinformática. Lo primero que les quiero contar es que poder leer nuestro genoma está impactando de lleno en la medicina, a punto tal que apareció algo nuevo, la medicina genómica, personalizada o de precisión, como ustedes quieran llamarla. Lo importante es que esta medicina lo que hace es usar los datos de nuestro ADN para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de todo tipo de enfermedades. Y los avances en genómica están ocurriendo bien rápido. Tanto que hoy podemos hablar de una revolución del genoma, cuyo impacto quizás sea mayor al que tuvieron el descubrimiento de los antibióticos o las vacunas. Tanto que si un médico sospecha que un paciente tiene una enfermedad hereditaria, en muchos casos la puede diagnosticar y hasta encontrarle una cura leyendo su genoma. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que leímos el genoma de un chico que tenía una enfermedad que por poco frecuente el sistema no la había podido diagnosticar en años. Y nosotros, con un equipo interdisciplinario de médicos, químicos, biólogos e informáticos, analizamos su genoma y pudimos diagnosticarlo. Esto, a los pacientes que tienen estas enfermedades y a sus familiares, les cambia la vida. Hoy podríamos leer el genoma de todos los recién nacidos y diagnosticar directamente estas enfermedades. Esto está buenísimo, ¿no? Pero ustedes, ¿le dirían a una pareja que su hijo recién nacido casi seguro va a desarrollar una enfermedad quizás incurable en algún momento de su vida? Si podemos hacer algo, quizás sí, ¿no? Pero si es solo cuestión de esperar, no sé, ya no sabemos. Con el tiempo yo me di cuenta que la información genómica tiene una carga particular, como algo oculto dentro nuestro, como un monstruo interior que nos determina, pero sin nuestro control. Y eso nos asusta. Por eso, manejar bien esta información es crucial. Y es por eso que en muchísimos países se iniciaron proyectos genómicos público-privados, pero con control estatal. Yo creo que el rol del Estado en estos proyectos es fundamental. ¿Quién sino el Estado puede velar por nuestros derechos y enfocarse en nuestros beneficios? ¿Pero ustedes le confiarían los datos de su ADN al Estado? ¿Qué haría la agencia de inteligencia si tuviese acceso a estos datos? ¿Y los políticos? Otro aspecto muy interesante de la genómica es que hay mutaciones que nos confieren cierto riesgo a tener enfermedades. Hay un test genómico que predice el riesgo de tener cierto tipo de cáncer. Ahora, si estamos hablando solo de probabilidades, ¿ustedes le darían esta información a alguien? ¿A quiénes se la darían? ¿A qué edad le harían a alguien este test? Estas preguntas, exactamente estas preguntas, son las que se hacían los expertos con respecto al test para el cáncer de mama, justo, en el momento justo que a Angelina Jolie le encontraron estas mutaciones. Ella se hizo una doble mastectomía preventiva, se sacó las 2 mamas. En el caso de Angelina, ella tenía un historial familiar, con lo cual la operación era una opción luego
de que el test le diese positivo. Pero la situación no era para nada tan clara para las miles de mujeres que salieron a hacerse el test sin preguntarse mucho luego de que vieron a Angelina en la tele. Por suerte, se desató un debate mediático, la información fluyó, llegó a todos lados y todo terminó en un aumento del número de test, pero no en mastectomías innecesarias. Como secuenciar el genoma dejó de ser caro, los científicos salieron a hacer estudios poblacionales para determinar el riesgo de tener todo tipo de enfermedades. Claro que hay casos donde dar la información de riesgo tiene un impacto fuerte, ¿no? Como en el caso de Angelina y el cáncer de mama, pero en otros no tanto. Yo tengo aumentado el riesgo de tener hipertensión arterial en un 20%. Muchos médicos dudan de la utilidad de esta información y creen que no estamos preparados para recibirla. Es más, nos sugieren no hacer los test. Para mí esa información es relevante. Yo creo que estoy mejor con ella. Hay factores de riesgo en los que sí puedo influir. Por ejemplo, puedo comer con menos sal. Además, yo estoy convencido de que sí estamos preparados. ¿O acaso no estamos acostumbrados a leer nuestros análisis de sangre y ver que el colesterol nos dio un poco alto y entonces nos aumenta el riesgo de tener enfermedades coronarias? La realidad es que la información de riesgo está presente muchísimo en los análisis médicos. Entonces, cuanto mejor la comprendamos, mejor vamos a reaccionar. Hoy, la genómica va más allá de las enfermedades. Los test genómicos explotaron. Hoy los hay de todo tipo y color. Hay un test genómico que dice cómo vamos a reaccionar a los medicamentos. Hay uno que nos sugiere una dieta personalizada. Y hasta hay uno que nos dice qué clase de jugador o jugadora de fútbol vamos a hacer. Incluso estos test genómicos los podés comprar sin orden médica. Una locura, ¿no? Pero, ¿acaso esto está ocurriendo solo en la genómica? ¿Quién de ustedes no se hizo un análisis de sangre pidiéndole la receta a un amigo médico que quizás ni los vio porque ustedes la necesitaban para algo? La medicina está cambiando y el rol del médico también. ¿O acaso no googleamos los síntomas de enfermedades para ver qué es lo que tenemos y qué podemos hacer? Si querés un test genómico, entras a una página en internet y lo ordenás en un clic. Te llega una cajita con un tubito adentro, lo sacás, escupís unos minutos y ahí va tu ADN. Sí, en ese tubo que no tiene más que saliva, va lo que somos. Bueno, una parte. Le pagás a una empresa para que analice tus datos, pero la empresa también se puede quedar con la información y quizás la puede compartir. Entonces, ¿cuál es el riesgo de este uso libre e indiscriminado de los test genómicos? Imaginamos que el riesgo está en que la empresa los comparta. Por ejemplo, con nuestra prepaga. Y entonces nos aumente la cuota porque apareció algo oculto ahí. O que vamos a una entrevista laboral y no nos dan el trabajo porque accedieron a esos datos. Yo siempre dudé cuando me pedían mi número de DNI. Dejé sin prejuicios que mi ADN ande libre por ahí. Al fin y al cabo pensé, no es tan diferente a cuando googleo o posteo en Facebook o en Instagram todo lo que hago, aunque quizás me inquieta a veces hacerlo. La información genómica que compartís es realmente muy valiosa. Por eso, si vos querés saber si vas a ser como Messi, casi seguro te van a pedir que firmes un consentimiento para que puedan compartir la información. Una empresa acaba de compartir su base de datos de genomas con un laboratorio farmacéutico por $300 millones. Ahora, no todo es negocio. Las empresas lucran. Pero millones nos beneficiamos con mejores diagnósticos y tratamientos gracias a que la gente comparte su genoma. Yo estoy convencido, pero convencido, de que estamos frente a un mundo de descubrimientos, pero no sin desafíos, como el de protegernos por el mal uso de la información. Hace 30 años
los teléfonos celulares eran una rareza. Hace 20 un lujo, ¿no? Y hoy casi todos tenemos uno y no nos podemos imaginar el mundo sin ellos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que falta para que nos preguntemos cómo podíamos vivir sin leer nuestro genoma? Quizás mucho menos de lo que ustedes imaginan. En la Navidad de 2018, el producto más vendido en Amazon fue un test genómico para saber si tenemos un abuelo chino, judío o africano. Gracias.